A ver, bien, hola chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Eh, Principalmente la clase del día de hoy vamos a ver el primer tema de la materia, la cual corresponde a lo que nosotros denominamos como la unidad de tipos de datos, ¿ok? Entonces, en esta primera clase acerca de variables y tipos de datos, que de hecho lo voy a dejar aquí. Este es el tema que vamos a ver. Ya. Ya, entonces lo primero que vamos a ver acerca de los tipos de datos son los tipos de datos que nosotros denominamos como tipos de datos básicos, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los tipos de datos básicos? Pues esos se van a fundamentar en los siguientes. Existen tres tipos de datos, chicos. Estos tres tipos de datos están clasificados en tres, que de hecho se los voy a pegar aquí. Ya, Crazy lenses, you have to try. estos tres Estos tres son básicamente los que vamos a ver dentro de la materia, van a ser los necesarios e importantes, ¿ok? Comenzamos con el primero, que el primero son datos del tipo numérico. Entonces, cuando hablamos de tipos de datos, pues uno de los datos que pueden existir, pues se van a denominar como datos numéricos. Y bueno, muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué significa esto de tener un dato? Pues básicamente un dato no es más que alguna certificación sobre algo, característica, ya sea alguna forma de identificar algo en general, ya sea una persona, una cosa o lo que estemos estudiando o nuestra variable o lo que sea de nuestro interés, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de datos numéricos, pues estamos hablando de básicamente datos que pueden llegar a ser números. O sea, los datos numéricos, como dice su nombre, pues son números, pero existen varios tipos de números que, más que todo en el lenguaje de Python, como vimos en la primera clase, van a ser necesarios para nosotros tener adecuadamente todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, dentro de esto, pues existen tres tipos de datos numéricos. Estos tipos de datos numéricos se van a denominar como entero, que ¿quién va a ser la nomenclatura de entero? Pues la nomenclatura de entero no va a ser más que la letra int, ¿ya? Asimismo tenemos lo que se denomina como el float, o bueno, el flotante. Básicamente, un entero son todos los números enteros. Un flotante es lo que nosotros denominamos como cualquier número real con decimales. O sea que el flotante son todos los decimales, ¿ok? Cualquier número que tenga decimales, ¿ya? Entonces, este va a tener la nomenclatura o de esta forma. O sea, ojo que aquí, así es como se llaman, así es como van a aparecer en el lenguaje de Python, ¿ok? Entonces, entero va a ser int, flotante va a ser float, ¿ok? Pero cuando nos referimos a flotante, ojo que nos estamos refiriendo, y aquí lo voy a poner entre paréntesis, a números reales. Números reales, ¿ok? Ya, entonces hasta ahí todo chévere. Asimismo, tenemos un tercero que van a ser los complex, que los complex van a denotar lo que nosotros denominamos como números complejos. ¿Qué va a ser un número complejo? Pues va a ser todos los que tienen, por así decirlo, parte imaginaria, ¿ya? Entonces, bueno, siguiendo esto de aquí, pues también nosotros podríamos identificar, pues, ¿quiénes van a ser los enteros? Pues los enteros pueden ser, ya saben, ¿no? Desde los negativos hasta todos los positivos, ¿ok? Pero todos los que tienen una cifra exacta. El flotante, bueno, van a ser todos los decimales y los complejos, pues van a describirse de esta manera. En vez de tener una i, pues j va a ser su parte imaginaria, ¿ok? Entonces, 4j, 5j y así. Todos los complejos, ¿ok? Entonces recuerden que cualquiera de estos tipos son tipos de datos finitos y es así como los vamos
a denominar. Ya. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre los datos numéricos que estamos viendo? ¿O todo claro hasta ahí? Sí. Si está todo claro, pues todo bien, porque estos van a ser los principales tipos de datos que vamos a tener dentro de esto de aquí. Asimismo, vamos a tener otros tipos de datos, datos, en este caso, datos del tipo datos lógicos, que se van a denominar como datos booleanos, ¿sí? Los datos lógicos son datos booleanos, entonces eso tienen que tener en cuenta. Y los booleanos, pues van a tener una nomenclatura. Esa nomenclatura con la que nosotros los vamos a renombrar, pues va a ser así. Bool. O sea que cada vez que digamos bool, estamos hablando de un tipo de dato booleano, ¿ok? Entonces, hasta ahí todo correcto, todo bien, ¿ya? Entonces, sin duda, pues un bool, pues va a ser básicamente toda expresión que sea solo verdadera o solo falsa, ¿sí? Entonces, básicamente, o sea, bueno, si va a ser ese tipo de expresión, pues si va a ser ese tipo de expresión, nosotros podemos denominar, pues que esto va a ser, como es solo verdadera o solo falsa, pues lo que va a ser realmente es una proposición. Y aquí es donde va apareciendo los conceptos de lógica matemática que yo les decía que eran tan importantes para comprender cierta parte de la teoría dentro de fundamentos de programación. ¿Sí? Entonces hasta ahí todo chévere. Por último, vamos a tener otros tipos de datos, que estos otros tipos de datos pues van a ser los datos que se les va a denominar como cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres pues básicamente van a ser las letras. Sin embargo, cuando hablamos de caracteres no solo nos referimos a las letras. Eh, por ejemplo, digamos que yo escribo entre comillas, hola, espacio, mundo. Por ejemplo, si yo cuento las letras, pues las letras, por ejemplo, en este ejemplo que estoy poniendo aquí, pues van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Van a ser 9. Pero sin embargo, si yo cuento lo que nosotros denominamos como carácter, pues voy a tener que contar el H, la O, la L, la A. El espacio vacío voy a tener que contarlo, porque recuerden que espacios vacíos, guiones o cualquier tipo de símbolo, pues van a ser pues van a ser un carácter, entonces cuenta como un carácter. Por lo tanto, pese a que esto tiene en total 9 letras, pues va a tener 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres, ¿ok? Entonces, pilas, ¿por qué? Porque un carácter básicamente puede ser cualquiera, puede ser un espacio, puede ser un símbolo, puede ser una letra, puede ser lo que sea, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro? Y una cosa importante también, dígame. mil disculpas que le interrumpa. Entendí bien lo de los booleanos, pero lo de los complejos no me quedó muy claro. ¿A qué se refiere cuando pone, por ejemplo, 4J, 5J? ¿Es un O sea, valor los numérico y complejos, una letra? claro, es que los complejos básicamente son los números complejos que nosotros conocemos en matemáticas, solo que en Python, o sea, normalmente usted, ¿cómo identifica un número complejo? De esta forma, A más B y no. En Python, Correcto. usted la identifica como A más BJ, o sea, en vez de usar la I, usa la J. Eso es todo. Ah, ¿Sí? ok, solamente es eso. Pero Claro, entonces J sería la unidad imaginaria. claro, J sería la unidad imaginaria. Ah, ya. Sí. No entendía eso. Pensé que se refería a que sería un complejo, un número y una letra cualquiera. Ya, No, no, ahora no, entendí. no. Gracias, profe. Es con la J es con la que está reservada para eso. ¿Sí? Entonces, así es como usted describiría eso. Ahora, bueno, aquí están los caracteres. Otra cosa importante, así como los booleanos, o sea, los datos booleanos se denominan como bool, pues los datos de cadenas de caracteres se van a denominar como
string. Eso quiere decir que cuando escuchen la palabra string, pues básicamente les están hablando de cadena de caracteres. Si escuchan la palabra bool, pues les están hablando de booleanos. Si escuchan la palabra int, les están hablando de enteros. Si escuchan la palabra float, están hablando de flotantes, o sea, números reales. Si escuchan la palabra complex, sí, bueno, aquí va al revés, ¿no? Complejo debería ir primero. Déjenme ponerlo por acá. ¿Sí? Y ahí estaría bien. O sea, complex son complejos, ¿ok? Entonces, estas, las que voy a resaltar, pues van a ser las palabras cómo se identifican dentro del ecosistema de Python. Entonces, estas son las palabras reservadas que básicamente van a estar encargadas de describir los tipos de datos, que van a ser int, float, complex, bool, string. ¿Ok? Entonces, siempre que vean alguna palabra así, pues a lo que se están refiriendo es algún tipo de dato. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda o todo de nuevo claro? Ya. Entonces, bien, si queda todo claro, pues espero que puedan haber copiado estos datos importantes para pasar a la siguiente parte, ¿ok? Supongo que está todo copiado, entonces vamos a la siguiente. Ya, entonces, como existen los tipos de datos, pues bueno, hay ciertas cositas que quiero describirles. De hecho, tengo cuadraditos preparados. De hecho, tenía unas diapositivas preparadas, pero prefiero ponerlas aquí porque como que se ven más bonitos, ¿ya? Entonces, mire, por ejemplo, aquí vemos los tipos enteros, vemos los números, o sea, básicamente lo que les estaba explicando, que los enteros son números sin parte fraccionaria. Los floats son reales o puntos flotantes, que son básicamente números con parte fraccionaria. ¿Sí? Y así. Entonces, ahora vamos a ver los otros tipos de datos, que básicamente eran lo que ya vimos, que son los booleanos, que representan básicamente valores lógicos, ya sean verdaderos o falsos. Que van a ser estos. Pero una cosa importante, en Python, siempre que usted use o vea la palabra T, o sea, true, pero true con mayúscula, eso va a ser un dato booleano. Si usted ve true con minúscula, eso es no booleano, ¿ok? Pilas. Otra cosa importante que, bueno, de hecho, bueno, con false también pasa lo mismo, tiene que estar con mayúscula, ¿no? Ya. Otra cosa importante también que se pasa por alto a veces es que en los string, ¿sí? En las cadenas de caracteres, las que vimos en antes, es súper, pero sumamente necesario que, y déjenme que por eso voy a ponerme otra. Ya, déjenme un ratito, ya les pego. Ya. Los string siempre tienen que tener dos cosas para identificarlos, ¿ok? Esas dos cosas con las que se identifican, que de hecho la voy a poner bastante de cerca, son las comillas. Siempre que usted le ponga comillas, déjenme ponerla. Siempre que usted le ponga comillas a un texto o caracteres, ya sea comilla simple, esto es comilla simple.
Y esto es comilla doble. ¿Sí? Entonces, comilla simple y comilla doble, pues van a ser los identificadores para saber que estamos hablando acerca de un dato de tipo string. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿O todo claro? Todo clarísimo hasta ahí. Profe, una pregunta. Si yo dentro de esas comillas, por ejemplo, escribo hola 8, o sea, literalmente las 4 letras y un número, sigue siendo Correcto, string, ¿verdad? sigue siendo un string, ¿sí? Y va a ser tratado como una cadena de carácter siempre, ¿sí? No importa que sea número, no importa que sea lo que sea. Incluso usted puede poner la palabra true, así como en bool, ¿no? O sea, usted puede poner la palabra true, T con mayúscula, y aún así eso va a contar como string, ¿ok? Por ¿Estamos de las acuerdo? comillas. Sí. O sea, si usted pone comillas, digamos, pone algo así, dijimos que la palabra true está reservada para los bool, ¿no? ¿Sí? Pero si usted tiene usted pone comillas, true, eso va a ser un string. Todo lo que tenga comillas va a ser un string sin importar lo que esté adentro, ¿ok? Así solo tenga algo así, eso también va a ser un string. ¿Por qué? Porque dentro de las comillas hay un espacio vacío. ¿Y el espacio vacío cuenta como carácter? Sí, ¿no? Lo dijimos al principio de la clase. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Profe, no importaría que true estuviera la T con mayúscula, siempre y Mm, cuando esté entre comillas igual va a sí, ser no string. importa. Correcto, y no importa. No importa si es que está con mayúscula, minúscula. Siempre que esté dentro de comillas, siempre va a ser un string. ¿Sí? Lo importante es esa característica. Expresiones de texto que siempre van a estar formadas o por comillas, ya sea simples o dobles. ¿Ok? Ok, gracias. Ya, listo. Entonces, ahora sí vamos a la siguiente parte, que en este caso vamos a ver la primera función. ¿Ya? A ver, para entablar un poquito, por ejemplo, creo que antes de esto, quizás el único concepto de función que tienen es las funciones en matemáticas, ¿no? Entonces, recordar que las funciones en matemáticas, bueno, eran como una especie de maquinita, ¿no? Que usted le metía un valor, digamos, le metía un valor de X y esto le botaba un valor de Y, ¿ya? Aquí en Python, pues también existen funciones. Entonces, ¿cómo se denominan estas? Pues se van a denominar de sí mismo, tal cual se llaman funciones de Python. ¿Qué va a ser lo único distinto? Pues que cuando usted tenga funciones de Python, primero estas se van a identificar por, van a tener un debido nombre, ¿no? O sea, le pone el nombre de la función, pero siempre, ojo que siempre el nombre, siempre la función va a tener su nombre y al lado va a tener paréntesis, ¿sí? Y dentro del paréntesis va a ir algo que se denomina como argumento, ¿sí? Entonces recuerde, ¿cómo funcionan las funciones en matemáticas? Si usted, por ejemplo, tiene f de x igual a x más 6, si usted quiere saber el valor de f de 2, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reemplazar 2 por la x, ¿no? Y ella obtiene el valor evaluado en esa función. Pues las funciones en Python son más de lo mismo. Usted pone el nombre de la función, digamos la función 1, y dentro de la función 1, pues pone un argumento. Ya. Entonces, imagínense que la función 1, bueno, acá vemos que la función en matemáticas, ¿qué hace esta función en matemáticas? ¿Quién me dice qué hace esa función en matemáticas? En matemáticas, ¿qué Le hace esa suma función? 6 a la, Le suma le 6 suma siempre 6 al número que al yo evalúo, ¿no? valor. Siempre el número que yo doy Así. del conjunto de partida, siempre le suma 6. Entonces, digamos que yo voy a definir una función, función
que le vamos a poner función que quita las vocales de una palabra. Y digamos que, un ejemplo, ¿no? Digamos que la letra se llama remover. Entonces, por ejemplo, si yo defino de que la función remover hace esto, ¿qué pasa si yo hago esto, chicos? Si yo le pongo remover y dentro pongo argumento, por ejemplo. ¿Qué me va a devolver esta función? Entonces, esto ya recuerden, es como una máquina, ¿no? Entonces es como que yo tuviera una máquina llamada remover. Entonces, dentro de la máquina va a entrar la palabra argumento. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer esta máquina? Quitar las vocales de la palabra. Entonces, quito la A, la U, la E y la T. Entonces, solo me va a quedar R, G, M, N, T. Y este va a ser el resultado de quién? De evaluar, remover, o sea, de evaluar argumento en remover. ¿Sí? Suponiendo que remover es la función y argumento, pues no es más que el elemento que yo quiero hacerle o quiero que la función haga efecto con ese elemento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí el concepto de función también dentro de Python? Ya. Entonces supongo que hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces, bien. Entonces, en conclusión, ¿qué es una función en Python? Pues una función en Python, pues no va a ser más que un comando que hace que se cumpla alguna tarea. ¿Sobre quién? Sobre el argumento ¿ya? Entonces, asimismo, existen funciones en Python. Pues una de las más conocidas y dos de las que vamos a aprender el día de hoy, bueno, tres de las que vamos a aprender el día de hoy, pues se van a denominar, la primera se va a denominar como la función type. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si pongo type hola? Quiero que me digan las partes. ¿Cómo se llama esa función? Primero. La primera pregunta que les quiero decir. ¿Esto es una función, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque tiene la estructura de la función y luego el argumento adentro. Exacto, porque tiene la estructura de la función y porque tiene un paréntesis principalmente, ¿sí? Y dentro tiene obviamente un argumento, ¿ya? De hecho, hay funciones que no necesariamente tienen que tener un argumento, ¿ya? Pero eso lo van viendo después, ¿ya? De hecho, hay algunas que tienen otra nomenclatura que se las voy a compartir por si acaso, ¿sí? Recuerden que una de las nomenclaturas más utilizadas es poner el nombre de la función, eh, poner el argumento acá adentro. Pero otra bastante común también va a ser poner el argumento afuera,
Pero ojo que esto no sirve con todas las funciones, solo con ciertas. Poner el argumento afuera y poner punto y poner el nombre de la función con paréntesis vacío, o sea, sin necesidad de poner el argumento adentro. ¿Sí me hago entender? Ya. Eso va a pasar no con todas las funciones, solo con las funciones, solo con ciertas funciones. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo claro? Ya. Entonces, espero que copien todas las determinadas formas de una función. Ya. Ahora, bueno, ya tengo todo esto de type, todo esto de las funciones. Pues ahora lo que yo necesito, pues, es acoplar. Entonces, digamos que vamos a decir qué hace la función type, ¿ok? O sea, yo les voy a escribir tres funciones aquí y les voy a escribir lo que hacen, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama esta función? La que estoy escribiendo de negro se llama type, ¿ok? ¿Qué hace type? Pues type básicamente te indica, o bueno, no, te devuelve sería. El tipo de dato, el tipo de dato que es el argumento. Entonces, por ejemplo, digamos que yo pongo algo así. Type hola. ¿Cuál sería el resultado de eso? ¿Quién me dice cuál sería el resultado de eso? Sería así, ¿no? String. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de la función type es un string. Sin embargo, así no lo bota Python. Python resulta que te da el resultado de esta forma. Te pone la palabra class, coma, y aquí te pone el tipo de dato. Entonces ahí no te pone string, sino que te ponen las abreviaturas, o sea, str. Y ya tienes tu tipo de dato. Así es como funciona la función type. ¿Qué pasa? Pasa algo muy importante. La función type solo te devuelve eso, pero existen dos partes esenciales de lo que viene a ser la programación y de lo que viene a ser cualquier ambiente de programación. Y para esto tenemos que conocerla. Estas dos partes esenciales de un ambiente de programación, que de hecho ya lo vamos a ver por si acaso. Estén atentos porque toda esta primera parte es de teoría y luego vamos a tener unos minutos de práctica para que vean cómo podemos desarrollar todo esto que estamos aprendiendo, lo podemos desarrollar dentro de Python, ¿ok? O sea, en este caso el Visual Studio, ¿ya? Que es lo que instalamos en la clase pasada, ¿ya? Entonces, imagínense que esto, ¿ya? Es donde van las líneas de código. O sea, aquí es donde usted escribe el código. Pero también existe otra parte que se le denomina como consola. ¿Qué es lo que da la consola? Pues la consola lo que hace es dar o básicamente la consola lo que hace es mostrar los datos que usted elige, ¿sí? O sea que la consola, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que un dato que esté en la línea de código pues pase acá, ¿no? A la consola. O sea, son dos partes distintas, eso es lo que quiero que entiendan. Pero existe una función que logra enlazar las líneas de código con la consola. Y esa función tiene nombre y apellido, ¿ok?
Miren que hasta ahorita solo estamos aprendiendo una función, que es la función type. Ahora vamos a aprender una segunda función. La función que logra enlazar la línea de código, o sea, lo que usted escribe aquí con la consola, pues se le va a denominar en este caso la función print. ¿Qué hace la función print? Pues tal cual como ven su nombre básicamente en inglés, lo que hace es básicamente imprimir, ¿ya? Entonces, si dentro de print ustedes ponen un argumento cualquiera, ¿qué es lo que hace print? Pues la función de print no es más que imprimir el tipo, imprimir el argumento en la consola. ¿Sí? Eso es lo que hace print. Imprime el argumento en la consola. ¿Ok? Entonces digamos que yo escribo en una línea de código. Déjeme borrar esto. En una línea de código yo escribo así. Print. Hola mundo. Sí. Entonces, si recuerdan cuando comenzamos en la clase pasada, que estábamos en el software, y yo puse print, hola chicos, o hola mundo, no me acuerdo qué exactamente puse, ¿se acuerdan de que había una parte de abajo que yo les decía, si les sale eso, si les sale el hola abajo, automáticamente yo les puedo decir de que su Python está muy bien y que el Visual Studio de hecho está bien instalado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer print? Pues va a lograr hacer de que ustedes dentro de la consola solo aparezca lo que está como argumento. O sea, que acá solo aparezca hola mundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, ahora vamos con una pregunta para ustedes, para ver si se ponen las pilas. Entonces, supongamos que estamos en el ambiente de programación. Ojo que todavía no lo abro, ya lo voy a abrir para ya poder practicar, pero por el momento quiero que lo veamos aquí. Déjenme ver cómo intento. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo escribo la palabra type, hola. Pregunta, ¿va a pasar algo dentro de la consola? Si yo escribo, o sea, si yo en las líneas de código escribo hola mundo, ¿sí o no, chicos? ¿Qué dicen? Vamos, los leo en comentarios. ¿Qué dicen? ¿Pasará algo si yo pongo type hola dentro de la consola o no? Sí, devuelves string. Eh, Aquí la cosa es la siguiente. Devolver un valor no es lo mismo que imprimir un valor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Muy bien lo que me están diciendo. Type lo único que hace es darme el tipo de dato, pero no forma una conexión directa con la consola. ¿Qué es lo que va a crear una conexión directa con la consola? O sea, yo pongo type y type está haciendo su trabajo ahí. Me está de alguna manera sacando el tipo de datos, pero el problema es que, chicos, ¿qué pasa si ustedes realizan una función, pero no la guardan en ninguna parte? Se pierde, ¿no? Y dentro de unos minutos vamos a ver cómo no perder esa información. Entonces, antes de ver cómo no perder esa información, porque si usted la escribe así sola, pierde la información y no se guarda en ninguna parte.
Ahora vamos a ver una forma primero de cómo hacer que aparezca el tipo de dato en la consola. Con lo que les he explicado hasta ahora, con simple lógica, usando nuestros conocimientos de lógica matemática, de lógica en sí, un razonamiento básicamente. ¿Cuál sería una forma de que el resultado que me da type yo lo pueda poner en la consola? Y ahí es donde viene la primera parte. ¿Sí o no que una forma sería utilizar la función print, ¿no? Porque print, exacto, poner print y meter todo eso que está arriba como argumento, o sea, ponerlo así. ¿Por qué? Porque ahí estoy creando el enlace entre quién. El enlace entre la consola y la línea de código. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el print? Automáticamente lo que va a hacer es, y aquí lo voy a poner entre paréntesis, esto no aparece por si acaso, lo que voy a escribir en la consola normalmente, pero yo se las voy a poner para explicarles. Va a imprimir el resultado. Ya. Y no solo imprime el resultado, sino que el resultado va a aparecer acá. Entonces, ¿qué va a imprimir la consola? Pues va a imprimir la forma en que les dije allá arriba. Les va a imprimir class. ¿Y qué tipo de datos es el que estoy usando dentro de type? String, ¿no? Entonces va a ser class str. ¿Entendido? ¿Entendido lo que hace el cómo presentarlo en la consola? ¿Mm? ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? ¿Se entendió? Ya. Entonces con esto logramos enlazar línea de código con consola. Ahora necesitamos algo más. No solo enlazar la línea de código con la consola, sino que guardar este tipo de datos. ¿Y cómo lo guardo? O sea, ¿cómo hago para que esa información no quede así a la deriva? Y ahí es donde viene el último tema que vamos a ver el día de hoy y que de hecho con esto vamos a hacer un par de ejercicios al final, en la parte final de la clase. ¿Ya? Que lo que vamos a ver ahorita es lo que nosotros denominamos como variables. Básicamente, ¿qué va a ser una variable en Python? Pues es como si fuera una caja que almacena datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo usted debe almacenar? Pues le pone el nombre a la variable, digamos que le pone número, y dentro de número, pues guarda un número. ¿Y cómo lo guarda? Usando esta nomenclatura. Ya saben, esto es nombre de la variable y esto es el dato. ¿Sí? Entonces así es como se guarda. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Entonces digamos que yo no solo puedo usar ese tipo de datos, sino que puedo usar cualquier tipo de datos. Por ejemplo, yo puedo guardar, hacer una variable que, por ejemplo, guarde oraciones. Entonces yo puedo ponerle a la variable oración, pero dentro de la variable oración yo puedo guardar, por ejemplo, hola chicos. ¿Sí? Y ya estoy guardando dentro de la variable. Sí me hago entender de que la variable lo que hace básicamente es una caja
que permite guardar datos. O sea, entra el dato y se guarda dentro de la variable. Entonces, si usted guarda un dato dentro de la variable, pues la variable también la puede imprimir. Entonces, hagamos un ejemplo. Aquí tenemos la variable número y la variable oración. ¿Qué pasa si en la línea de código yo pongo print número? ¿Qué va a imprimir en la consola, chicos? Vamos, ¿quién me dice? ¿Qué va a imprimir dentro de la consola? No saldría error antes, Si pone al print no ponerlo número. como una variable. Y ya está. Ah, ya está. Saldría el número entonces. No, saldría el valor, pues, 12. Porque recuerde que esto no es un string, el argumento que estoy utilizando. El argumento que estoy utilizando es una variable. Entonces, siempre que imprimo una variable, me va a botar como resultado el dato, el valor de esa variable. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora si yo imprimo, por ejemplo, imprimo oración, ¿qué me va a botar? Hola, chicos. ¿Sí? Que es el valor de la variable oración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya. Obviamente, en la siguiente clase veremos eh, cómo crear de manera correcta una variable y todas las formas que hay. Pero ahora quisiera probar todo esto que hemos aprendido en papel, aprenderlo dentro de lo que viene a ser el ecosistema de Python. Entonces ahora vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, denme un ratito y ya les vuelvo a compartir pantalla de de lo que viene a ser el visual. Ya. Entonces, ahora supongamos, vamos a ver lo que hemos aprendido. A ver. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la variable edad y dentro de edad pongo 12 y yo pongo, por ejemplo, print edad, print de la variable edad, ¿qué va a salir en la consola? Recuerden, ¿no? El número 12. Correcto. Recuerden, en la clase, mientras estamos en la pizarra, esto de acá arriba, que son las líneas de código. Y lo que está acá, lo que estoy señalando con el puntero, que es esto de aquí, todo esto de aquí es la consola. Que básicamente aquí se va a llamar, bueno, terminal también se le suele decir. Entonces, miren, ustedes solo le tienen que poner play en el ecosistema y automáticamente le sale 12. ¿Sí? Entonces, así mismo, por ejemplo, también puedo usar la variable type. Digamos que quiero guardar un resultado
Entonces, por ejemplo, voy a poner type, voy a poner edad. ¿Y qué me debe aparecer ahora? Si estoy utilizando type edad. Me va a aparecer, ¿qué me debería de aparecer en la consola? ¿Acaso debe aparecer algo en la consola? ¿Ah? Si pongo type. No, Solo debería No aparecer debería ¿qué? aparecer. El 12. la edad. Solo mandamos a imprimir 12. Exacto. ¿Por qué? Porque type no tiene una conexión directa con la terminal o la consola. Entonces, mientras no le hagamos una conexión directa, no se va a poder. Entonces, ¿cuáles son las formas de hacer de que type tenga una conexión directa? Pues primero sería print y dentro de print, pues poner todo lo de acá, ¿no? Esa es una forma. Le vamos a poner forma, forma uno. ¿Ya? Eh, que forma uno. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Pues aparece lo que les dije, ¿no? El class int. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la otra forma de hacer de que eso aparezca en la consola? Definiendo type como una variable. Claro, podemos definir a type con una variable. Entonces, digamos que yo hago la variable resultado y dentro de resultado, pues yo guardo, pues, ¿no? El tipo de dato. Entonces, digamos que yo quiero ver el tipo de dato de, yo qué sé, imagínense. Quiero saber el tipo de dato de false, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Imprimir resultado, así, ya. Aquí es donde quiero ver cómo están. ¿Qué resultado va a botar esto? String, ¿Por qué? por las comillas de false. Por las comillas de false. Pero en cambio, si yo hiciera lo mismo y borro las comillas, ¿qué debería de salir? Bool. Bool. Pero en cambio, si yo hago lo mismo y pongo con minúscula, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Tira error? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, primero, esto no es ningún tipo de dato, ¿no? Recuerden de que para que una palabra sea un tipo de dato le tenemos que poner comillas. Si no tiene comillas, no es ningún tipo de dato. ¿Ok? Entonces, tiene error, ¿por qué? Porque esto que está aquí adentro no es ningún tipo de dato. ¿Sí? Y de hecho, si se dan cuenta que aquí se forma como una especie de enmarcación, ¿no? Que lo marco por la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, eso significa de que eso no está funcionando de manera correcta, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí, chicos? ¿O todo claro? Profe, ¿y cómo podríamos definir una función que haga lo que usted dijo al inicio, que quite las vocales? O sea, eso ya se lo hace, pero se lo hace usualmente con otra función. Por ejemplo, se lo hace usualmente con esto. Existe una función que sirve para definir funciones que se llama def. ¿Y qué es lo que hace def? Pues usted le puede poner el nombre a la función. Por ejemplo, lo que dije, no, yo quitar vocales. Entonces, usted tiene que utilizar esta nomenclatura. Bueno, y dentro obviamente pone alguna variable. Entonces le pone variable. Ya. Entonces, dentro de aquí usted va definiendo la forma en cómo hacer esa función. ¿Cuál es el problema de que eso no es tema aún? O sea, de hecho, eso es, creo que, si no me equivoco, es como
Eso está dentro de la cuarta unidad, ¿sí? Entonces, eso no lo vamos a ver por el momento. Pero realmente se puede. De hecho, eh, para el examen del primer parcial, a ustedes les evalúan hacer ese tipo de funciones, como el que les dije allá. Hacer una función que quite las vocales o sea, que quite las vocales de alguna palabra. Entonces, hasta ahí, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿O todo claro hasta ahí? Ya. Entonces, si no hay alguna pregunta, hasta aquí prácticamente nos quedaríamos. Recuerden que tendremos otra clase, no sé si para el lunes o bueno, para el miércoles quizás. Todo depende de cómo estemos de tiempo ahí. Yo igual les voy a subir alguna encuesta entre hoy y mañana para ver cuándo sería la siguiente clase. Que en esa clase ya vamos a comenzar a hacer ejercicios. Recuerden de que primera clase es para que usted instale todas las características y todo lo que tiene que tener para ver la materia. Segunda clase, ya vemos esta primera teoría que es sobre los tipos de datos, sobre las funciones, sobre el cómo van a ser, o sea, qué va a ser importante para que usted vea cómo interpretar y cómo programar, porque técnicamente ya estábamos programando, solo que aún no hemos hecho ningún programa que resuelva un problema en concreto. ¿Ok? Entonces, esa básicamente es la idea dentro de las clases que estamos teniendo. Eh, Principalmente eso. Hasta ahí, ¿ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera? ¿O hasta ahí está todo claro? Porque si hasta ahí está todo claro, pues entonces hasta esa parte nos quedaríamos dentro. ¿Sí? Recuerden una cosa importante, pues vamos a tener otras clases dentro de estas semanas. De hecho, vamos a tener clases durante toda la parte de lo que sería antes de entrar a clases, ¿sí? Vamos a tener clases abiertas. No sé hasta dónde avancemos, la verdad, pero lo que sí les aseguro que vamos a tener estas clases para que puedan practicar. La idea, pues básicamente de las clases es que se vayan acostumbrando al tema de la materia, porque la materia se puede tornar pesada o complicada dependiendo básicamente de el cómo ustedes vayan utilizando y haciendo los talleres, más que todo. Recuerden una cosa importante, que de hecho por eso les voy a compartir pantalla, que las cosas principales o las lecciones, por ejemplo, lecciones, examen, todo es tomado a papel, ¿sí? Por eso mismo, de hecho, yo intento siempre esta materia enseñarla tanto en pizarra, así, o sea, escrito, y a la vez en Python, porque no todo lo toman en Python. O sea, si todo lo tomaran en Python, chéverazo. Yo solo les paso compartiendo pantalla del Visual Studio Code y estaría muy bien. Pero la cosa es que también hay que ir practicando qué cosa, pues las letras, ¿no? El cómo programar a papel, que es como realmente te toman todas las evaluaciones, ¿sí? Entonces, recuerden que hasta ahí nos quedaríamos y asimismo, como hemos tenido con básicamente los otros cursos dentro de las otras materias que hemos estado dando. Como saben, tenemos cursos de acompañamiento de varias materias y de hecho, Fundamentos de Programación no es la excepción. De hecho, también vamos a tener un curso de acompañamiento de Fundamentos de Programación. El curso de acompañamiento, pues, es este de aquí. Recuerden que el curso de acompañamiento, pues comenzamos a partir del 11 de mayo, a partir de que comenzamos las clases. Y básicamente, ¿qué le incluye a usted el curso de acompañamiento? Pues le incluye obviamente las grabaciones, asesoría del profesor y material de estudio. Dentro, obviamente, del material de estudio, chicos, del curso de programación, pues usted va a tener lo que es acceso a la plataforma, ¿sí?
y va a tener básicamente ¿Y qué es lo que tenemos dentro de la plataforma? Pues dentro de la plataforma tenemos todo el contenido, ya sea de lecciones, grabaciones de talleres y grabaciones incluso de resolución de exámenes de semestres pasados. Entonces, aparte de las clases en vivo, pues usted va a tener el acceso a la plataforma, la cual le va a ayudar a usted a poder tener todas las habilidades comprendidas para sus distintas evaluaciones. Asimismo, como tiene acceso usted a la plataforma, pues las clases de este acompañamiento pues van a ser martes, jueves y sábado, básicamente. Van a ser, si no me equivoco, 9 de la noche. ¿Sí? Sí, 9 p.m. Entonces, estos son los horarios de clase, básicamente. ¿Y cuál es el costo del acompañamiento? Pues todo esto por tan solo $20, chicos. ¿Sí? Recuerden de que la promo de $20 va a estar solo hasta fines de abril. Entonces, si quieren estar dentro del acompañamiento y quieren llevarse la promoción de entrar al curso de acompañamiento por $20, recuerden que esto le incluye todo el parcial. Eso quiere decir de que no solo le incluye las clases durante todo el primer parcial, sino que también le incluye el intensivo del examen del primer parcial. Entonces, todo a tan solo $20. Entonces, todos los que estén interesados en entrar dentro del acompañamiento, pues me pueden escribir al número que ven en pantalla, al 096-324-0800. Igual yo les voy a pasar toda esta información por el grupo y además les voy a pasar todas las diapositivas que hemos hecho el día de hoy para la clase, ¿sí? Entonces, bien, chicos, nos vemos en la clase, en la siguiente clase, y eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿O todo claro? Bueno, si está todo claro, eso sería todo, chicos. Y ya saben que si están interesados en el curso de acompañamiento, pues me pueden escribir a mi número. Y chao, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Chao. Ya.